Bueno, buen día a todos. Buen día, profe. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, vamos a ver entonces el último tema de ensayos mecánicos, ¿sí? Que es termofluencia. Bueno. Vamos a compartir. Profe, disculpe. Sí. Después vamos a hacer los ejercicios del parcial que había dicho algo así, creo. No, lo que puedo hacer es guiarte porque todavía no los tenemos corregidos los ejercicios, ¿sí? Y cuando los corrijamos, nosotros se los explicamos al ejercicio, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo andamos de tiempo. ¿Estamos? Bien. Cuando nosotros estudiamos un material, cuando vimos, por ejemplo, el ensayo de tracción, vimos que en realidad lo que se produce en el material es, cuando le aplicamos la carga, lo que se está produciendo es una fluencia en el material. En realidad lo que se está produciendo es una fluencia que con el tiempo, ¿sí? Esa fluencia va a terminar en la rotura del material. Esta fluencia que se produce normalmente cuando nosotros a un material le aplicamos una carga, se llama fluencia lenta, ¿sí? Pero si nosotros ahora a ese material que le hemos aplicado una carga y que se ha producido una fluencia lenta en el tiempo, lo sometemos a una determinada temperatura, y digo determinada temperatura porque no es cualquier temperatura, sino tienen que ser altas temperaturas, ¿sí? Si a este material lo sometemos a una temperatura, además de esa carga a la cual le hemos sometido, esa fluencia que se producía antes a lo largo del tiempo, ahora se reduce, ¿sí? Entonces se reduce en el tiempo y llega a la rotura más rápidamente, ¿sí? Bueno, a esto llamamos termofluencia. Cuando una pieza está trabajando a determinadas temperaturas y además esa pieza está sometida a una carga, ¿sí? Bueno, decimos entonces que cuando un metal o una aleación están bajo una carga o un esfuerzo, y este esfuerzo es constante, ¿sí? Podrían sufrir una deformación plástica, y esto es lo que decíamos, podrían sufrir esa fluencia a lo largo de un tiempo. Bueno, habíamos dicho que a esto se le llamaba fluencia lenta. Ahora, si nosotros, si a eso le sumamos también la variante de la temperatura, es decir, que a esa pieza ahora, además de estar sometida a una carga constante, también está sometida a una determinada temperatura, bueno, lo que se va a provocar entonces es este fenómeno de termofluencia. Como dice, entonces la termofluencia es un fenómeno que se presenta cuando un material en servicio, o sea, cuando está trabajando, está expuesto a temperaturas elevadas y, por supuesto, a una carga constante simultáneamente, es decir, la carga junto con la temperatura. La deformación experimentada se denomina termofluencia y se define como la deformación permanente dependiendo del tiempo, por supuesto que también va a depender de los materiales, ¿sí? Cuando estos están sometidos a una tensión constante.
¿Estamos hasta acá? Este es un fenómeno, por supuesto, no deseable dentro de la ingeniería, porque limita el tiempo de servicio de una pieza y ocurre en todo tipo de materiales. Es decir, cualquier material puede estar expuesto a este fenómeno de termofluencia, ¿sí? Y por supuesto, como se limitan los tiempos, como los tiempos se achican, entonces la pieza va a permanecer menos tiempo en servicio. Por lo tanto, tendré que ver cada cuánto tiempo cambiar esa pieza. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Cuando un ingeniero seleccione una aleación para los álabes de una turbina de gas, de un motor, lo que tiene que hacer cuando seleccione, por ejemplo, si va a seleccionar para que trabaje de esta forma, lo tiene que seleccionar al material con muy baja velocidad de fluencia, ¿sí? Es decir, baja velocidad de fluencia significa de que ese material que va a estar sometido a una determinada temperatura con una carga constante, que esa velocidad sea lo más baja posible para que justamente no llegue tan rápidamente a la rotura. Bueno, esto lo analiza porque deben permanecer en servicio durante un largo periodo, bueno, como todo, antes de ser reemplazado para estar próximos a alcanzar la deformación plástica permitida. Para muchos diseños de ingeniería que operan a elevadas temperaturas, la fluencia de los materiales es un factor limitante con respecto a qué tan alta puede ser la temperatura de trabajo. Evidentemente vamos a tener piezas que trabajen a altas temperaturas, no lo vamos a poder evitar, como por ejemplo en este caso los álabes de esta turbina. Vamos a tener piezas que trabajen a altas temperaturas. Eso no lo vamos a poder modificar. Lo que sí vamos a tener que considerar, analizar y estudiar es qué tipo de material vamos a utilizar para poder llegar a bajar esa velocidad de fluencia, ¿sí? Esto es lo que estamos analizando. ¿Cómo es el ensayo de termofluencia? Bueno, tenemos una probeta. A esta probeta se la pone en un recipiente, que este recipiente tiene una determinada temperatura, que será la temperatura que nosotros estamos buscando. Ya vamos a ver cuál es la temperatura que en verdad es la que provoca este fenómeno de termofluencia en los diferentes materiales, por supuesto. Entonces esta probeta está sometida a una determinada temperatura y se le coloca una carga, ¿sí? Donde, bueno, esa carga es la que le va a ir produciendo la deformación hasta llegar a la rotura. Bueno, el ensayo consiste en someter a una probeta a una carga constante mientras es mantenida a una temperatura determinada. El ensayo se representa con un gráfico de deformación en función del tiempo. Es decir, lo que nosotros vamos a graficar, lo que vamos a ver en realidad en la probeta es cuánto se está deformando esa probeta, es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos el ensayo de tracción? Lo que nosotros veíamos era la deformación de la probeta, cuánto se deformaba esa probeta, y lo sacábamos por medio de la fórmula de que la deformación longitudinal era igual a la longitud final menos la inicial, todo dividido sobre la inicial. Bueno, es lo que nosotros vamos a estudiar, porque esta probeta lo que va a ir pasando es que se va a ir deformando. Vamos a ver cuánto se va deformando de acuerdo al tiempo que va pasando y vamos a graficar entonces esa deformación en función del tiempo.
lo que vemos acá, entonces en el eje de las Y vamos a graficar la deformación y en el eje de las X vamos a graficar el tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar en el ensayo? Bueno, en el ensayo decíamos entonces que la probeta estaba sometida a una determinada temperatura y le aplicábamos una carga, ¿sí? En el instante, en el mismo instante, en el tiempo cero que nosotros aplicamos esta carga a la probeta, vamos a tener una deformación epsilon cero. Es decir, que esa deformación epsilon cero va a ser en el tiempo cero, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Fíjense, esta curva empieza en con una deformación en un tiempo cero, ¿sí? Bueno, esta deformación que se produjo acá es debida a que se le aplicó la carga y en ese instante que se aplicó la carga se produjo esta deformación cero. Luego, lo que se va a ir produciendo es, va a ir aumentando, o sea, vamos a tener una deformación con una determinada velocidad, en este caso, fíjense, y esa velocidad va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Esto se debe porque se van a ir deformando, es decir, van a ir ocupando otra posición las partículas, ¿sí? Van a ir ocupando diferentes posiciones hasta que esto se acomoda, se produjo esta deformación primaria, como se llama, o fluencia primaria, ¿sí? Y luego de ahí va a venir una deformación que va a tener una velocidad constante, ya lo vamos a ver. Entonces, lo que vamos a tener en la fluencia primaria va a ser una alta velocidad al principio, alta velocidad de deformación. Si nosotros ponemos acá una tangente, ¿sí? A esta curva, vamos a ver que esta tangente es más empinada que esta tangente que tenemos acá en esta parte de la curva, ¿sí? Esto significa que la velocidad que tenemos acá es mayor que la velocidad que tenemos acá, ¿sí? Bueno, esta disminución se va a deber justamente a ese reacomodamiento que van sufriendo estructuralmente hasta que ese reacomodamiento se detiene y luego continúa pero con una velocidad mucho más lenta, ¿sí? Luego decíamos que tenemos entonces la fluencia secundaria, ¿sí? O estacionaria, o lineal, como lo querramos ver, donde evidentemente va a continuar la deformación, ¿sí? Pero va a continuar con una velocidad que es una velocidad constante, ¿sí? Por eso es que se la llama termofluencia lineal, porque en esta segunda etapa de termofluencia la velocidad va a ser constante con respecto al tiempo. Por último, vamos a tener una tercera etapa, donde en esta tercera etapa lo que ha venido pasando con esta segunda etapa es como se ha venido produciendo el fenómeno de fluencia a distinta velocidad que la velocidad que teníamos acá en la primera etapa, pero ha seguido el fenómeno de fluencia. Por lo tanto, lo que ha ido produciéndose es un achicamiento de la sección. Cuando empieza la tercera etapa, ese achicamiento ante la misma carga y la misma temperatura va a ir provocando de vuelta que la velocidad se acelere, aumentar la velocidad, y por lo tanto esa sección que se ha ido achicando va a llegar hasta la rotura de el material, ¿sí?
Bueno, la termofluencia entonces consiste en estas 3 etapas donde se va a desarrollar este fenómeno. Los parámetros del ensayo de fluencia son la velocidad de fluencia estacionaria, es decir, lo que nosotros vamos a conocer, lo vamos a querer conocer, es esta velocidad, que es la velocidad lineal o estacionaria, ¿sí? Porque nosotros cuando diseñemos, vamos a diseñar para que la pieza soporte esta velocidad, o sea, este tiempo, en realidad, este tiempo, y por supuesto el tiempo de rotura. Bueno, acá tenemos la misma gráfica, donde tenemos entonces deformación y tenemos tiempo. Bueno, acá está más explicado la elongación instantánea que le decía, que es en un instante cero de tiempo, tenemos una deformación, y luego tenemos la fluencia primaria, la fluencia secundaria, y por último, la fluencia terciaria y la fractura del material. Profe, Sí. una pregunta con respecto a la filmina anterior, que no sé si no la escuché bien. ¿Qué es la velocidad de fluencia estacionaria? La velocidad de fluencia estacionaria es esta segunda etapa que vos ves, donde la velocidad es constante, ¿sí? Bien. Por eso se le llama velocidad de fluencia estacionaria. Es lo que vos vas a querer conocer, ¿sí? Esta velocidad de fluencia. Bien, perfecto, ¿Sí? gracias. Sí, sí. Porque en realidad los tiempos que vos querés conocer son estos tiempos donde se produce la fluencia de secundaria, ¿sí? Porque después de la fluencia secundaria lo que vos ya tenés es un achicamiento o una estricción de la probeta, donde vos sabes que en algún momento eso se va a terminar rompiendo, ¿sí? Sí, genial, gracias, profe. Bueno, lo que tenemos acá es entonces, en la curva de fluencia ideal, siempre acuérdense de que lo que nosotros tenemos son curvas ideales, ¿sí? Bueno, teníamos primero una elongación instantánea y rápida de la probeta, que era lo que habíamos visto. Después la probeta exhibe una fluencia primaria, donde la velocidad de deformación disminuye con respecto al tiempo, ¿sí? Y eso veíamos como la curva, ¿sí? Era una velocidad grande al principio y después esa velocidad iba disminuyendo. A esto se denomina velocidad de fluencia, por supuesto, al diferencial de la deformación con respecto al tiempo, se denomina velocidad de fluencia. Por tanto, durante la fluencia primaria, la velocidad de fluencia disminuye progresivamente con el tiempo. Después veíamos que venía una segunda etapa donde la velocidad de fluencia era constante y que se lo conocía como estado estacionario, que era lo que vimos recién. Y finalmente veníamos con la tercera etapa, donde aumentaba rápidamente esa velocidad con respecto al tiempo, debido justamente a que la sección se iba achicando y ante el mismo esfuerzo, por supuesto, aumentaba la velocidad. Hablábamos de la temperatura. ¿Cuál es la temperatura que puede hacer que un material termine y una pieza termine con este fenómeno de termofluencia? Bueno, si nosotros consideramos, por ejemplo, un material policristalino, la temperatura por encima de la mitad de la temperatura de fusión, es decir, a mayor del 0,5 de la temperatura de fusión, va a provocar el fenómeno de termofluencia en ese material, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos que una temperatura de fusión es de 1000 grados centígrados,
para que se produzca el fenómeno de termofluencia en ese material, va a tener que ser por encima de los 500 grados centígrados. ¿Está claro? Ahora, a bajas temperaturas, por ejemplo, esto es a 0,4 temperatura de fusión, ¿sí? Y a esfuerzos bajos, los metales muestran, porque están influidos por una temperatura y también por un esfuerzo, van a mostrar una fluencia primaria y van a mostrar posiblemente una fluencia secundaria muy despreciable, pero no se va a provocar este fenómeno de termofluencia que va a llevar a la rotura del material. Estas temperaturas, por supuesto, tienen que ser por debajo de 0,4 de la temperatura de fusión. ¿Está claro? Por último, para una probeta sometida a carga constante, este sería el caso de la probeta, el fenómeno de termofluencia habíamos visto que se aceleraba en la tercera etapa porque disminuía la sección, ¿sí? Al disminuir la sección, al tener la misma carga, entonces esto provocaba una estricción en el material y por lo tanto esta estricción lo llevaba a la rotura del material. Bueno, acá explica un poco entonces que en esta tercera etapa se acelera debido a la estricción de la probeta y por supuesto a la formación de huecos, particularmente a lo largo del límite del grano. En la figura se muestra una fractura intergranular, fíjense cómo se ve la parte intergranular de un acero inoxidable del tipo 404L. Bueno, esta pieza ha trabajado, por supuesto, a alta temperatura, provocándole la falla por termofluencia. Bien. Para calcular el tiempo que necesitamos o la tensión a la cual vamos a utilizar esa pieza, se han hecho gráficos, ¿sí? Como este tipo, donde fíjense que las variables que tiene la termofluencia son la carga que estamos utilizando, por lo tanto, si le aplico una carga me va a provocar un esfuerzo. Otra de las variables es la temperatura, ¿sí? A la cual estoy utilizando esa pieza, y otra de las variables es el tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a durar esa pieza si yo le provoco este esfuerzo con esta temperatura? ¿Sí? Por eso se han hecho estos gráficos donde relacionan entonces esfuerzo, tiempo y temperatura. Nosotros podemos entrar a lo mejor con un esfuerzo a una determinada temperatura y ver o verificar el tiempo de duración a la rotura de ese material. O podremos utilizar entrar de acuerdo al tiempo y podremos decir si se va a trabajar con una determinada temperatura, cuál es el esfuerzo en lo cual se lo va a utilizar para que dure ese tiempo, ¿sí? Bueno, tenemos en este otro gráfico que se llama parámetro Larson-Miller, porque Larson-Miller creó un número, es un parámetro, un número, es adimensional, donde este parámetro también relaciona, pero en este caso relaciona únicamente la temperatura con el tiempo, ¿sí? Y además relaciona dos variables que son, se las voy a escribir acá en el pizarrón, si la ven. Larson-Miller dice entonces en su parámetro
En su parámetro, Larson-Miller dice que va a ser igual a la temperatura, por supuesto, en grados Kelvin, dividido 1000, y él pone dos variables que son A más B por el logaritmo de T. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá es logaritmo de T. Bueno, A y B van a depender del tipo de material. O sea, Profe. A. Sí, te escucho. ¿Logaritmo en base 10 sería? Sí. Entonces, A y B van a depender del material. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, fíjense que en este gráfico responde a un parámetro de Larson-Miller que dice que A vale 36 y B vale 0,78. Si ustedes se fijan acá más abajo, dice que es el parámetro de Larson-Miller para un material que en este caso es hierro fundido dúctil. Entonces, cuando yo esté analizando o estudiando un material que es hierro fundido dúctil, entonces A va a valer 36 y B valdrá 78. Si ustedes se fijan en el apunte que tienen de Bazán, van a encontrar, bueno, acá no, esperen un minuto, que no me... Acá. En el apunte que ustedes tienen de Bazán, si lo buscan, van a encontrar otros gráficos, ¿sí? Donde en el parámetro de Larson-Miller va a, por ejemplo, tenemos en la página 70, yo lo tengo en la página 72, tienen un gráfico donde el material es una aleación Nimonic 90, ¿sí? Para ese material, fíjense que el parámetro de Larson-Miller dice que es A vale 20 más y B vale 1. ¿Sí? Por lo tanto, para ese material, el parámetro queda igual, la temperatura en grados Kelvin sobre 1000 por, y A en vez de valer 36, vale 20, y B vale 1, por supuesto, el logaritmo de T. ¿Sí? Bueno, hay otro material, para el 80 también A y B van lo mismo. Lo que les quiero decir es que Larson-Miller introduce en su estudio, en su parámetro, introduce justamente el tipo de material que se está analizando, ¿sí? En este caso, entonces, el material que se está analizando es hierro fundido, por lo tanto, el parámetro, el A vale 36 y 0,78, y B vale 0,78. Bueno, lo que hace entonces Larson-Miller, saca este valor, este número, ¿sí? Que lo introduce acá a la tabla, por ejemplo, si ese parámetro le hubiera dado 34, lo introduce donde toca la curva, donde pega, se fija y saca el esfuerzo, ¿sí? Este es en el caso en que quiera sacar el esfuerzo. Si tiene el esfuerzo y quiere sacar, por ejemplo, la temperatura o el tiempo, bueno, ingresa por medio del esfuerzo, donde toca la curva, saca el parámetro y despejará lo que está buscando, ya sea o el tiempo, perdón, o la temperatura o el tiempo. ¿Está claro eso?
Bueno, Profe, está claro. con esto, entonces, vamos a hacer ejercicios, los ejercicios que están en el apunte de Bazán, que están en la página, yo lo tengo en la página 74, o los que están en Educo, que están en la página 22, ¿sí? Bueno. En los ejercicios de Bazán, el ejercicio que nosotros vamos a hacer es el ejercicio número 3, ¿sí? Para Bazán es el número 3. Los otros dos ejercicios no los vamos a hacer. Para Educo, los que tienen Educo, el ejercicio es el 84, ¿sí? Bien. Profe, Sí, te escucho. ¿por algún motivo en particular no hacemos los otros o...? ¿Cuál es Ok. otro? O sea, los otros dos que dijo usted que no los íbamos a hacer, íbamos a hacer solamente el 3 de Bazán. No, vamos a hacer otros. Esos dos no los vamos a hacer porque no, eso no tiene... No, introducen otros temas que a mí no me interesa poner, por eso no los vamos a hacer, ¿sí? Pero vamos Bien. a hacer otros. ¿Mm? Gracias, profe. Profe, Bien. disculpe, ¿podría repetir la página de Bazán? Que no la escuché. La página de Bazán, yo la tengo en 74. Gracias. En 74. No 80 sé. PDF. ¿Cómo? Es el 82 del PDF, si lo tienen en PDF. Ah, no, yo la tengo en papel. No, bueno, 82 de PDF. Bien. Sí, ahí la encontré. Gracias. Listo. Bueno, entonces, de Bazán es el ejercicio 3 y de Educo el ejercicio 84. ¿Qué dice este ejercicio? Los siguientes datos se obtuvieron a partir de un ensayo a la termofluencia para una muestra que tenía una longitud calibrada de 2 pulgadas, un diámetro de 0,6 pulgadas. El esfuerzo inicial aplicado al material son 10.000 PSI y el diámetro de la muestra final es de 0,52 pulgadas. ¿Qué es los datos, además de eso, que da el ejercicio? Bueno, fíjense que da la longitud calibrada, ¿sí? Si ustedes se fijan, la probeta inicialmente tenía 2 pulgadas y en el tiempo cero la probeta pasa a tener 2,004 pulgadas, ¿sí? Bueno, de ahí manteniendo de acuerdo al tiempo, 100 horas, 200 horas, 400 horas, de acuerdo al tiempo van teniendo las diferentes longitudes. Con esas longitudes, lo que vamos a sacar entonces es la deformación. Vuelvo a repetir, la deformación longitudinal era igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, ¿sí? Bueno, con eso sacaremos entonces la deformación, luego tenemos el tiempo y podremos hacer la curva que habíamos visto en un comienzo, que era de deformación versus tiempo. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? Dice, determine en el punto A la carga aplicada a la probeta durante el ensayo. Bueno, ya lo vamos a hacer. En el punto B, el tiempo aproximado durante el cual ocurre la termofluencia lineal. Para responder esta pregunta vamos a tener que hacer la curva. En el punto C, la velocidad de termofluencia en pulgadas sobre pulgadas por hora y en porcentaje en horas. Esta también, primero vamos a tener que responder la pregunta B para poder responder la C. Y por último, el esfuerzo real que actúa sobre la muestra al momento de ruptura. Bueno, el punto A y el punto B, el punto D los podemos hacer ahora.
el punto B y C los vamos a tener que hacer después de que hagamos la curva, ¿sí? Bueno, vamos entonces. Vamos a poner los datos que tenemos, que son. Entonces, decimos que tenemos una probeta que tiene una longitud de 2 pulgadas, un diámetro inicial de 0,6 pulgadas, un esfuerzo de 10 KSI, que va a ser igual a 10.000 PSI. Y un diámetro final de 0,52 pulgadas. La pregunta dice la carga aplicada. Bueno, recordamos entonces que la tensión es igual a la carga sobre el área. El área, como es un diámetro, por lo tanto, es una circunferencia, por lo que decimos entonces que el área es igual a pi por el diámetro, en este caso será el inicial, al cuadrado sobre 4. El área la tenemos, la tensión la tenemos, por lo tanto lo que calculamos es la carga, que es, y va a ser igual a la tensión por pi por el diámetro inicial al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, esto es 10.000, y acá le vamos a poner libras sobre pulgadas. Sobre pulgadas cuadradas por pi por el diámetro, que es 0,6 pulgadas cuadradas sobre 4. Esto se va con esto, por lo tanto, la carga, ¿cuánto les queda? $2.827,4, profe. 2.000, muy bien, 827,4, por supuesto, en libras. ¿Sí? Bueno, ya respondimos el punto A. Aquí saco una foto. Para que la tengan. Bien. Vamos a responder, habíamos dicho, el punto D, que son los más rápidos y fácil de responder, y después vamos con la curva. El punto D... Profe, a mí me da diferente, me da 4.712. ¿Cómo? A mí esa cuenta me da 4.712. Me da diferente. ¿Qué pusiste? ¿10.000? Claro, 10. Hay que ponerle el diámetro al cuadrado. Ah, ahí está, gracias. Bien. Bueno. Voy a poner así para que no se confundan, porque si no se confunden. Bien. Vamos entonces a responder el punto D. El punto D dice el esfuerzo real que actúa sobre la muestra al momento de la rotura. ¿Cuál era el esfuerzo real? ¿Se acuerdan? Puede ser que sea por el área final, profe, dividido en el área final en vez del área inicial. Por supuesto, muy bien, es por el área final. Es por el área final. Por lo tanto, la carga es la misma, pero el área es el área final. Por lo tanto,
tendríamos que es la carga sobre pi por diámetro final al cuadrado sobre 4. La tensión real va a ser igual entonces a 2.827,4 libras, que fue la carga que les dio, dividido pi por el diámetro, que es 0,52 pulgadas al cuadrado, todo dividido 4. ¿Cuánto les da la tensión real? ¿Puede ser que dé 13.313,4? Sí. 13.313,4 y como son libras por pulgadas cuadradas es PSI. ¿Sí? Bien, sacamos una foto a esto. Bien. Tenemos respondidos entonces los puntos A y D. Podemos borrar ahora esto. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es la curva para determinar en los puntos que me está pidiendo, que es el tiempo de duración de la termofluencia lineal y la rapidez de termofluencia, que es la velocidad. ¿Sí? Bueno, para hacer eso, entonces vamos a tener bueno, empezaremos acá. Haremos entonces, pondremos deformación versus tiempo, ¿sí? Bueno, para hacer eso, entonces, decíamos que acá tenemos entonces deformación y acá tenemos tiempo. El tiempo en termofluencia se mide en horas, ¿sí? Esto se los aclaro por el tema del parcial. El tiempo se mide en horas. Bueno, decimos entonces que la deformación longitudinal era igual a la longitud final menos la inicial sobre la inicial. Por lo tanto, tendrán que ir sacando esa deformación haciendo una tablita, ¿sí? Donde la primera es 2,004 menos 2 sobre 2. ¿Cuánto les da esa deformación? ¿2 por 10 a la menos 3, profe? Bien. Vamos con la segunda, 2,010 menos 2 sobre 2. No, pero ¿por qué te da 2? ¿Cuánto me dijiste? Ah, 2 por 10. Está bien, está bien. Eh, 5 por 10 a la menos 3. Bien. La tercera, 2,020.
0,01. Bien. La de 30. 0,015. Bien. 0,45. 0,0225. Bien. La de 0,75. 0,0375. Bien. La de 135. 0,0675. Bien. La de 193. 0,0965. Bien. 230. 0,115. Y finalmente la de 300. 0,15. Bárbaro. Bueno, fíjense, han calculado todas las deformaciones, ¿sí? Como lo hacíamos cuando hacíamos el ensayo de tracción. Bueno, lo que hacemos ahora es, teniendo las deformaciones, vamos vamos a hacer la curva. En el eje de la Y, entonces decíamos que teníamos deformación, como el valor más grande que tenemos es de 0,15, tendremos que dividir 15 espacios, entonces, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, vamos de vuelta entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, yo tengo el pizarrón que es muy chico, pero ustedes 15 series ahí. Ustedes pueden hacerlo mejor en la hoja cuadriculada, aparte ustedes van a ser los que me van a decir los cálculos que están haciendo. Bueno, en el eje de las X tenemos el tiempo son 8.000 horas, lo máximo, por lo tanto podemos dividir el eje de las X en 8, ¿sí? Si dividimos será 1, 2, 3, 7 y 8. Vale. Me quedó medio chico. Ahí. Entonces tenemos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 y 8.000. Bueno, ya tenemos dividido acá en deformación, acá arriba yo tengo un 0,15, perdón, 0,15 acá arriba, porque bueno, no me dio más, pero yo sé que estos son deformaciones. Bueno, y empezamos entonces. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tengo 0,1. Empezamos con los datos que hemos sacado de la deformación. Para 0 hora, ¿sí? Para 0 hora tenemos una deformación de 0,002. Esta acá es 0,01. Por lo tanto, a esto lo tendré que dividir en 10. Acá tengo la mitad.
y más o menos ahí empiezo con, esta sería, la curva la voy a hacer en rojo. Acá tengo entonces la deformación inicial, esa que decimos, ¿sí? Bueno, en 0,005, acá, y en 100 tengo otro punto. Tengo, o sea, acá tengo 1000, dividiré esto, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Entonces, acá tendré 100, y ahí tendré otro punto. En 0,01 con 200 tendré otro punto. Por lo tanto, acá tengo 200 y ahí tengo otro punto. En 0,015, acá tengo 0,02, por lo tanto 0,15 estará a la mitad. Y 400 acá tengo otro punto. En 1000 y para un tiempo de 1000 y 0,02, acá tengo 0,05, 25, perdón, más o menos por acá. Después tengo para 0,0375, si yo tengo acá 0,03, acá 0,04, acá tendré 0,35 y más o menos acá 0,375 con un tiempo de 2000. Vamos a ver si lo podemos ir haciendo más. Acá. Ahí. Después, para un tiempo de 4000, 0,0675. 4, ya tenemos 0,06, 0,07, 675. Acá tengo 650, más o menos acá. Entonces, para un tiempo de 4000, habíamos dicho. Después decíamos, para un tiempo de 6000, 009, tengo acá 009, por lo tanto, estará por acá arriba. Por supuesto, ustedes con sus hojas cuadriculadas, esto es mucho más fácil. Para 7000, 1,15. O sea, acá tenemos 1 y acá tenemos 0,1. 1, 2. No, 1, 1. Tiene tanto ahí. Más o menos 0,2. Entonces, vamos con el de 7000.
más o menos ahí. Y para último, 8.000 de 1,5, que seríamos acá y llegamos a este. Sería ahí. Bueno, si unimos entonces todos estos puntos, fíjense, entonces, vamos a empezar por acá, que es más fácil. Unimos este. Y luego serán estos más chiquitos. Por supuesto que esto yo lo estoy haciendo con regla, ustedes traten de hacerlo. Ahí está. Bueno, fíjense cómo les queda entonces. Más o menos así. ¿Está? ¿Lo han hecho? Bueno, ¿la pudieron resolver entonces la curva? Bien. Vamos a responder entonces ahora con la curva el punto B. El punto B dice, el tiempo aproximado durante el cual ocurre la termofluencia lineal. Para ustedes, ¿cuál es el tiempo, según la curva que ustedes han hecho, cuál es el tiempo donde ocurre la termofluencia lineal? ¿Sí? Vamos a tener que el tiempo, vamos a decir que la termofluencia lineal, el tiempo va a ser un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo final donde termina la termofluencia lineal, según lo que ustedes han hecho? ¿Hola? ¿6.000, profe? ¿Cómo? ¿6.000? Sí, a mí también me da más o menos 6.000, a algunos le puede dar un poquito más, pero aproximadamente 6.000. ¿Y el tiempo inicial dónde te da? 2.000, puede ser, o 1.000. Me parece que más bien 1.000, si la curva depende, fíjense si no les dan 400 también. 1000 o ¿no? 400. Sí, para mí 400, profe. ¿También les da 400? Bueno, puede ser, fíjense bien, ¿sí? Pero más o menos sería eso. Por lo tanto, ¿cuánto sería el tiempo de termofluencia lineal? ¿Cuánto les da? 5.600. Bárbaro. Bueno, vamos a poner acá. Profe. Sí. Yo veo que en mi curva termina en los 7.000. ¿Es mucha la diferencia? Porque me daría 6.600 horas. La mía Sí. también. Bueno, eso también dependerá de la exactitud del dibujo que hayan hecho, ¿sí? Pero bueno, vamos a poner entonces aproximadamente. Lo importante es que como es un método gráfico, eso depende, yo no te lo puedo decir porque mi dibujo no es para nada exacto, es algo muy... y en mi caso, lo que yo veo, en mi caso, a 7.000 se me va, desde 6.000 a 7.000 se me fue, cambió la pendiente para mi caso, pero ustedes, fíjense,
si les cambio la pendiente o no les cambio la pendiente, ¿sí? Si no les cambio la pendiente, entonces será el horario 7.000. Si les cambio la pendiente, si les cambio la pendiente, entonces será de 6.000. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Por supuesto, vuelvo a repetir, esto es, por eso es que es importante la exactitud de lo que están haciendo. En el caso del parcial, ustedes no se preocupen, porque en realidad lo que nosotros miramos es cómo lo han hecho al método, ¿sí? Si lo han hecho bien. Por eso es que es importante que ustedes, cuando lo hagan en el parcial, los gráficos los hagan bien, a una buena escala, donde se puede interpretar bien el gráfico, porque de esa forma entonces uno puede decir, tiene el concepto, lo ha hecho bien o no. ¿Está? Bueno, le vamos a poner entonces esto de los 5.600, ¿sí? Evidentemente para los que le dio hasta 7.000 será otro valor, pero hemos respondido entonces cuánto es el tiempo aproximado, y en el punto D dice, en el punto C, el D ya lo habíamos respondido, pregunta la rapidez de termofluencia en pulgadas sobre pulgadas por hora. La rapidez de termofluencia es igual a delta E o delta epsilon sobre delta T. Esto quiere decir que es igual a la deformación final menos la inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Por lo tanto, la velocidad de termofluencia, siempre acuérdense que es la velocidad de termofluencia lineal, por lo tanto es en el estado estacionario de termofluencia o en la segunda etapa, ¿sí? Bueno, para este caso, la deformación final, si decíamos que era en este caso 6.000 horas, la deformación para 6.000 horas eran de 0,0965. Menos la deformación inicial, habían dicho de 400, la inicial es 0,015 sobre el tiempo final, que eran 6.000, menos el inicial, que eran 400. La velocidad, entonces, vamos a poner acá, la velocidad de termofluencia lineal, ¿a cuánto les da? 1,5 por 10 a la menos 5. 1,5 por 10 a la menos 5, y dice que es pulgadas sobre pulgadas por hora. Esto se debe a que la deformación, se acuerdan que era adimensional, pero nosotros no podemos poner una velocidad en horas adimensional. Por eso es que se pone que la velocidad es pulgadas sobre pulgadas por hora. ¿Está claro? Bien. La última pregunta es el porcentaje en horas. Bueno, el porcentaje en horas es si la cantidad de horas, si el 100% de horas del ensayo son 8.000 horas, la cantidad de horas que sacaron, que son 5.600 horas, ¿qué porcentaje les da? ¿70%? Más o menos 70.
4%. Por supuesto que a las señoritas que les dio 7.000 horas, ese porcentaje aumenta. ¿Está? Sacamos foto a esto. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Para sacar el tiempo, ¿qué tiempo resta? O sea, ¿cuáles elige? No, no elijo ninguno o sea, si vos determinaste cuál era el tiempo de la termofluencia lineal, que acá habían dicho, para algunas les dio, la termofluencia lineal les dio desde las 400 horas hasta las 6.000 horas. Bueno, el tiempo de termofluencia lineal son 5.600 horas. ¿Esa es tu pregunta? Sí, profe, gracias. Hay otras compañeras que a lo mejor habrán hecho con más exactitud el gráfico y les dio 7.000 horas como final y 400 como inicial. Por supuesto, entonces le da mayor cantidad de horas, ¿sí? Por eso es la importancia de que el gráfico lo hagan a mejor escala. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda de cómo se hace el ejercicio? Bien. Los próximos ejercicios, el próximo ejercicio que tenemos es un ejercicio que no está en el apunte de Bazán, porque Bazán veo que ha puesto resolver los problemas 644, 46, 48, bueno, y no ha puesto los enunciados, ¿sí? Yo acá les pongo, se los voy a mandar por WhatsApp a los enunciados, pero de todas formas los pongo acá en el PowerPoint para que los vean, para que vean de qué enunciado estamos haciendo el ejercicio. Yo ahora se los mando. Por PowerPoint, por WhatsApp, para que ustedes los tengan, ¿sí? A los enunciados. Bien, vamos a ver entonces el ejercicio 85, que dice: una cadena fabricada de hierro dúctil debe operar en forma continua durante 7 años dentro de un horno para ladrillo cerámico. La temperatura de trabajo es 520 grados centígrados y la carga que debe soportar cada eslabón es de 4.300 libras. Asumiendo una sección circular de los eslabones, diseñe los mismos. Bien, lo que nosotros tenemos acá es una cadena donde nos está pidiendo que diseñemos la sección circular de cada uno de estos eslabones, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo. Bueno, vamos a poner los datos en el pizarrón. Los datos son, tenemos tiempo, 7 años, que los tenemos que transformar en horas.
La temperatura de trabajo del horno son 520 grados centígrados. La carga que debe soportar son 4.300 libras. Bueno, si la sección es circular, lo que nosotros tenemos que sacar es diseñar los eslabones. Nosotros tenemos que la tensión es igual a la carga sobre el área, como son circulares, el área de los eslabones, tenemos que es pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿sí? Lo que necesitamos, lo que tenemos es la fuerza, necesitamos calcular el diámetro, y lo que no tenemos es la tensión. Pero la tensión la podemos sacar. ¿Cómo la sacamos? Bueno, me dice que es un hierro dúctil, por lo tanto, si es un hierro dúctil, podré calcularla con el parámetro de Larson-Miller, que dice que en este caso es un hierro dúctil. Bueno, tendré el parámetro donde tengo los años, que los tengo que llevar a horas. Y entonces, un año son 365 días, un día son 24 horas, por lo tanto, ¿cuánto me da eso? 61.320. 8.760 horas, que las tengo que multiplicar por 7 años, y ahí ¿cuánto te dio? 61.320. Bárbaro, 61.320 horas. Esto es el tiempo que voy a poner en Larson-Miller. Entonces, digo que el parámetro de Larson-Miller va a ser igual a la temperatura en grados Kelvin, por lo tanto será 520 más 273 dividido 1000 por 36 más 0,78 por el logaritmo del tiempo, que es 61.320 horas. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Profe, ¿qué dice Sí. después de 0,78 pulgadas son? No, logaritmo. Eso es logaritmo. Sí, ahora sí. ¿Y qué dice, profe, 36 y después que justo está la luz? 36 más 0,78 por el logaritmo de 61.320. Gracias. $35,37. ¿Te da? ¿Estás seguro? Por lo menos a mí sí. 31,5. Sí, acordate que el logaritmo 31 es el común, 31,5 te da. No es el logaritmo natural. Ah, está, por eso me confundo. Si ustedes se fijan, hay una contradicción en el Askeland, ustedes van a fijarse que en el apunte de Bazán figura el logaritmo natural. Y acá figura el logaritmo del común, ¿sí? Hay una contradicción, pero es una contradicción entre dos libros, ¿sí? El Askeland, si ustedes lo buscan en el Askeland, figura el logaritmo natural. Si ustedes buscan en el Smith, figura el logaritmo común, ¿sí? Que es el que tenemos acá. No se hagan problema por eso, nosotros en el parcial le vamos a aclarar qué logaritmo tienen que usar, ¿sí? Para que ustedes no se confundan. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿El A y el B que usó ahí, la sacó de las constantes de una tabla o de dónde salieron? ¿De dónde salen A y B?
¿De qué dependían A y B, según lo que Del acabamos? material. Ah, el material. Del tipo material. Claro, se saca de tablas entonces. La fórmula del Larson-Miller ya la tiene de esa forma. Si según el tipo de material, A va a valer una cosa y B va a valer otra cosa. ¿Sí? Bien. Les dio entonces 31,5. Me voy entonces al gráfico. Acá tengo 31. Acá tendré 31,5. Subo y me da aproximadamente acá. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Más o menos cuánto les da. Daría aproximadamente 15.000, profe. Más o menos 15.000. Muy bien. Entonces, son 15.000 y eso está en PCI, ¿no? Bueno, despejo entonces de esa fórmula el diámetro, que digo que pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 es igual a F por la tensión. Acá tengo 4, acá pi. Y esto es raíz cuadrada. Bueno, reemplazo entonces. Son 4 por la fuerza que son A. Y acá tenemos otra cosa. Acá tenemos otra cosa que considerar. Habíamos dicho que nosotros tenemos que dimensionar el diámetro de cada eslabón. Pero cada eslabón tiene 2 partes. Por lo tanto, la fuerza, ¿sí?, que va a soportar cada parte del eslabón es la mitad, porque esta fuerza se va a repartir en la mitad para este lado y la mitad para el otro lado. ¿Sí? ¿Lo ven? Si yo estoy sacando el diámetro de esta parte del eslabón, tengo que repartir en 2 partes, dividir en 2 la fuerza. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, por lo tanto, la fuerza que va a ser dividido en 2 va a ser igual a 4.300 dividido 2 es 2.150 libras, que es lo que voy a poner acá. Por la tensión, 15.000. Bueno, ¿cuánto les da el diámetro de cada parte del eslabón? Puede ser 0,427, profe. Sí, bueno, 0,427 o 0,43, y estos son pulgadas. ¿Alguna duda? Bueno. No, profe. Lo único que tengo que considerar entonces en el ejercicio
es que es un eslabón donde tiene dos partes y cada parte asume o soporta la mitad de la carga, ¿sí? De lo otro, es, como lo sacamos, no hay ningún tipo de problema. Vamos al ejercicio 86, y el ejercicio 86 dice, una barra de 0,77 pulgadas de diámetro, fabricada con una aleación de hierro cromo-níquel, se somete a una carga de 2.200 libras. ¿Cuánto durará la barra sin romperse si la misma debe trabajar? Y acá yo le he tachado los 950 y le he puesto 980. Y esto se debe a que nosotros el gráfico que tenemos que usar es este gráfico, donde en este gráfico no tenemos la temperatura de 950, sino que la podemos conseguir, como la conseguimos interpolando entre 980 y 870, nos va a dar la mitad, y luego, como la mitad no es 950, tendremos que interpolar entre la que nos dio y 980 de vuelta. O sea, ¿lo podemos hacer? Sí. Lo que no hace es al ejercicio en sí, hacer esa interpolación donde en realidad yo tengo que hacer una línea entre estas dos, ¿sí? Donde estas dos no son paralelas y por lo tanto esa línea no va a ser una línea que realmente corresponda, y después tengo que hacer entre esas dos otra línea más, para no hacer todo ese lío que en realidad no hace al ejercicio, porque no hace al ejercicio, directamente le cambie la temperatura de 980, ¿sí? Por eso acá figura 980 en vez de 950. ¿Está claro lo que te acabo de decir? Sí. Bien. El ejercicio dice entonces que la barra tiene un diámetro de 0,77 pulgadas, tiene una fuerza, una carga de 220 libras, y que trabaja a una temperatura, habíamos dicho, de 980 grados centígrados. Bueno, lo que nos pide es el tiempo, por lo tanto, lo que tendremos que sacar, entonces, es la tensión, que es igual a la fuerza sobre pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, por lo tanto será 2.200 libras sobre pi por 0,77 pulgadas sobre 4. ¿Cuánto les da esa tensión? $4.724,5. 4.724,5 PSI. Bueno, teniendo la tensión, me voy, como dice que es un material que es hierro cromo-níquel, me voy a la curva donde dice hierro cromo-níquel, en 4.000, acá tengo 4.000, acá 5.000 y acá 6.000, en 4.700,
donde tocó la curva de 980, bajo y me da aproximadamente aproximadamente 120, 140 horas. ¿Lo ven? En 4700, donde toca, bajo, y me da ahí, acá tengo 100 horas, acá tengo 100 horas, más o menos ahí. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces decimos que el tiempo es aproximadamente 140 horas. Bien. Vamos al último ejercicio entonces. El ejercicio 87. Que también tenemos una aleación de hierro cromo-níquel que debe soportar una carga de 1400 libras. La temperatura, como acá tampoco tenemos una temperatura de 900 y tendríamos que interpolar y demás, se la cambié por una temperatura de 870. La duración son 5,5 años y lo que pide es calcular el diámetro. Por lo tanto, si tengo el tiempo y tengo la temperatura, puedo sacar la tensión. Si tengo la tensión y tengo la carga, puedo calcular el diámetro. ¿Está? Entonces, lo que me pide es el diámetro. La carga es de 1400 libras. La temperatura, habíamos dicho que era de 870, me parece. 870. Y el tiempo eran 5,5 años. Por lo tanto, vuelvo de nuevo, un año son 365 días. Un día, 24 horas. Daba 48.180. Por 5,5, ¿cuánto da? 48.180. Horas. Bueno, será entonces que el tiempo es igual a 4,8 por 10 a la 5. No, por 10 a la 4, perdón. La 4 horas. Por 10 a la 4. Bueno, vamos a acá. Tenemos acá 1 por 10 a la 4, 2 por 10 a la 4, 5, 3, 2, 3, 4 y 5. Entonces, entre estos dos tengo el 4,8, ¿sí? Si subo
hasta 870, era así, hasta 870. Me va a dar, espérenme un minutito, más o menos 3.200, 3.500, ¿sí? Si quieren podemos agrandar para que ustedes lo puedan sacar también desde la pantalla. Entonces son 2 por 10 a la 4, 3 por 10 a la 4, 4 por 10 a la 4, más o menos acá tengo 4,8 por 10 a la 4, subo hasta 870 la temperatura y puedo determinar la tensión. ¿Está? Entonces, la tensión, ¿de cuánto les da? 3.200 aproximadamente. ¿Cuánto? 3.200. Está en PSI. Bueno, como lo que nos pedía calcular el diámetro, de vuelta, calculamos entonces el diámetro, que es igual a 4F sobre pi por la tensión, raíz cuadrada. Por lo tanto, el diámetro va a ser igual a 4 por 1.400 libras sobre pi por la tensión que habíamos dicho, 3.200 libras sobre pulgadas cuadradas. Bueno, ¿cuánto les da el diámetro? 0,55, profe. ¿Cuánto? 0,557. A mí me da 0,75. Sí, a mí también me da eso, profe. 0,75. Con estos valores que yo acá, que he puesto acá. Sí. Sí, Cero. profe, a mí también. 0,75. Entonces son 0,75 pulgadas con sí. Con esos valores le tiene que dar a todos iguales. ¿Sí? Profe, ahí como es una barra, no divido el 1400 en dos, ¿verdad? No, porque es una sola barra. Ok. En el otro caso sí, porque era un eslabón, pero en este caso, como es una barra, no hace falta. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, estaríamos acá entonces con termofluencia. Con respecto al parcial, no tengo todavía los resultados de los ejercicios. Lo que sí puedo es mostrarle cómo se hacían, pero por las dudas, no sé qué es lo que querían ver. Profe, ¿después puedes subir este Power a la UV o a autogestión? Sí, me parece que los... Ah, no, todavía no lo subí. No, para que me hiciste acordar que le saqué una foto a esto. Sí, a todavía no lo subí. Lo tengo que subir, sí. Bueno, ¿qué hacemos con respecto al parcial? Porque no lo voy a hacer ahora el ejercicio, pero sí les puedo decir cómo se hacían, nada más. ¿Podría subir, por ejemplo, cómo se harían las resoluciones de cada punto a la UV o algo así? Pero no ahora. Aparte de eso lo vamos a ver cuando cuando corrijamos el parcial. Ahí se te va a mostrar cómo es la corrección. Si querés, yo lo que te puedo mostrar es cómo lo tendrías que haber ido haciendo.
pero no sé de qué duda tenés. O sea, yo ahora no te voy a pasar las respuestas porque no las tengo. Y si te digo algo, una respuesta, y después resulta que es otra porque me equivoqué en sacar algún valor, me vas a decir, no, pero usted me dijo que era esta. ¿Sí? Por eso es que no quiero darte respuesta hasta que no haga los ejercicios correctamente y determine cuál es la verdadera respuesta. No sé si te queda claro eso. Sí, profe, no hay problema. Está bien. Lo que yo te puedo decir es más o menos cómo se resolvía el ejercicio, el cual vos tengas dudas, porque en realidad el que se me ocurre que pueden haber tenido más dudas es el ejercicio, el primer ejercicio. Los otros dos eran ejercicios que se hicieron en clase. La respuesta es la que vos necesitas, me parece, más que saber cómo se resuelve. ¿No? La verdad que no. Profe, ¿ponemos la asistencia? Bueno, pongan la asistencia, sí. Vayan poniéndola. No sé, no sé qué querés. Profe, disculpe. Sí. ¿El recuperatorio de este parcial para cuándo estaba programado? Para el 7. Eso está ya está en la UV, eso. Está en autogestión, perdón. Para el 7. El 7 de julio. Sí. Ok, muchísimas gracias. Sí. Profe, ¿es el 7 de julio o 7 de agosto? Ah, no, perdón, el 7 de... No, chicos, no, perdón, el 7 de agosto, no, perdón, 7 de julio no. No, es para después de la... No, ¿cómo va a ser el 7 de... si todavía no tienen las notas? No, gracias por avivarme, ¿no? Es el 7 de agosto, 7 de agosto. Clarísimo, profe, ahora sí, muchísimas gracias. Sí, no, fue un error, un garrafal lo que dije, no. Sí. Profe, en caso de que querramos recuperar para promoción, sí. ¿Cómo sería eso? Porque a lo mejor, por ejemplo, nos sacamos un 6 y en el segundo... Acuérdense, lean por favor cómo son las promociones de este año, no lo del año pasado. ¿Sí? Por eso es que nos tomamos el trabajo yo me tomé el trabajo de perder un día y leerles cada una de las condiciones. Porque con 6, si usted se saca, por ejemplo, un 6 y después en el otro parcial se saca un 8, ¿sí? Usted el promedio le va a dar 7 y con 7 promociona el práctico. El práctico, no el teórico. El teórico tiene otras condiciones. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Y además, si a usted le fue mal en este parcial, póngale que se saca un 5, lo puede recuperar y la nota que se le va a poner es la nota del recuperatorio. Es decir, si usted se saca un 5 y después se saca un 7, todavía está en condiciones de poder promocionar el práctico. ¿Sí? Profe, y en el caso, por ejemplo, que yo me saque un 6, yo todavía no sé qué me está en el segundo parcial, por ejemplo, yo me saco un 7 en el segundo parcial. Y quiero recuperar el primero para promocionar. ¿Cuándo lo recuperaría? No. Se recupera el día que se recupera, no se recupera después. Pero acuérdense, por eso que lean las condiciones para promoción. Acuérdense que ustedes pueden promocionar con el parcial, los 2 parciales y el trabajo final. Entonces, si vos te sacaste, por ejemplo, un 6 en el primero, un 7 en el segundo, y en el trabajo final te sacás un 8, la suma de los 3 te va a dar 7 y podés promocionar. Claro. Lo que sí, el 8 en el trabajo final no es cualquier 8.
¿sí? Tiene que ser una nota que nos diga, sí, realmente este trabajo da para 8. ¿Está claro? Bien. Bueno. Profe. Sí. ¿Va a subir el Power que nos pasó hoy a la autogestión? Sí. Genial, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, cortamos acá entonces, dejamos acá, nos estaríamos viendo, guardo el chat, si nadie más se anota, guardo el chat y nos estaríamos viendo entonces la primera semana de agosto, ¿sí? Bueno, profe, nos vemos, que tenga buenas vacaciones. No, profe. Gracias. Profe. Buenas Chao, vacaciones. profe. Buen fin de semana.